Bien, buenas tardes a todos. Los presentes acá de forma presencial, valga la redundancia, y de manera online. Retomamos nuevamente las charlas del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y el Laboratorio de Inteligencia Artificial, IALab. Hoy nos expone un exalumno del IALab, Cristóbal Eizaguirre, magíster, que actualmente está realizando su doctorado en Stanford, con un trabajo, si mal no me equivoco, presentado en CVPR 2022. Bien, Cristóbal, muchas gracias por estar acá con nosotros y presentar tu trabajo. Alrededor de 45 minutos más o menos tu presentación, y después tenemos una ronda de consultas y dudas que puedan surgir. Así que te doy el pase. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. No sé cuántos minutos me demoraré, voy a tratar de achuntarle más o menos a esos 45 minutos que me dices ahora, pero preparar una presentación para 45 minutos es difícil. Así que voy a intentar dejar todo explicado y me interrumpen los que quieran en cualquier momento. Me apuraré si es que siento que me falta tiempo, tendremos más tiempo para preguntas al final si es que no es eso lo que termina pasando. Este es un trabajo que, como bien decía Jorge, presentamos en CVPR, en una conferencia de edición por computador, y quizá era la que más calzaba para este trabajo justamente porque si bien Video Language Understanding, que es una tarea multimodal donde tenemos lenguaje y video, si bien esa era la tarea, nosotros nos estamos enfocando efectivamente en tratar de recuperar la importancia del video en esta tarea. Y quizás se van a acordar después de unos trabajos que tengo incluido en unas láminas posteriores de VQA, o sea, de Visual Question Answering, cuando hay imágenes, donde también algunos trabajos anteriores hicieron cosas de ese estilo. En particular, este trabajo lo lideró, el que le estoy presentando ahora, lo lideró Jamal. Diría que es el principal alumno de doctorado de Stanford que se enfoca en video. Y yo entré en esto un poco antes de partir el doctorado, estaba trabajando remotamente desde Chile, entonces quizás alguno de ustedes me tocó conversarle de este trabajo cuando todavía estaba en Chile antes de partir para acá. Entonces ahí estamos Jamal y yo, y después el resto son Adrian, que es el jefe del Laboratorio de Investigación e Inteligencia Artificial de Toyota, y Yajun Wu y Juan Carlos son mis advisors. Yajun es profesor acá también, pero ex alumno de MIT, por si les suena. Y me consta que a todos ustedes, al menos a la mayoría, le debe sonar Fei Fei, que es co-advisor de Shamor, junto también con Juan Carlos Nieble. Y varios de estos son amigos y conocidos de Álvaro, que también en ese momento trabajó en el mismo laboratorio en el que estoy haciendo hoy día mi doctorado. Eso para contextualizar un poco, porque imagino que a ustedes les interesa también, además del trabajo, como, no sé, la vida, la existencia del laboratorio acá, lo que estoy haciendo quizás en rasgos más generales y potencialmente incluso como futuras colaboraciones o que se venga alguno de ustedes también. Dicho eso, el trabajo mismo. Entonces nos interesa esto de la promesa, nos interesa volver, ¿verdad?, a lo que es Video Language Understanding, y nos interesa en particular la componente de video. Y hay una cierta promesa que está detrás de por qué es interesante Video Language Understanding. Y esta promesa básica es que hay algunas cosas, algunas componentes, digamos, de Video Language Understanding que son exclusivas de Video Language Understanding, de video en particular, que significa básicamente que no podemos responder, necesitamos el video completo. En principio es más complejo que simplemente una tarea de VQA, donde se responde la pregunta sobre la imagen, por la simple razón de que no se puede responder solo con una imagen, ¿verdad? Entonces existe una cierta promesa implícita en la tarea de Video Language Understanding, que es que se requiere el video. Y si se pudiera hacer con una imagen, se haría con una imagen, pero estamos interesados en esta tarea justamente aplicada a video, y con todo lo que eso implica, básicamente que si es de video, se requiere el video y no simplemente una imagen, al menos para algún subconjunto de las preguntas de las tareas en el dataset, digamos. Entonces, en particular acá lo que les estoy mostrando, y esto es para empezar a dar la intuición de lo que vamos a hacer quizá, es que si nosotros quisiéramos hacer o sea, si nosotros en verdad estamos enfocados en una tarea de video y en entendimiento de video, quizás deberíamos tratar de
obviar o eliminar, o al menos que de subrepresentar quizás este tipo de preguntas que se pueden hacer de un video, como por qué la persona está doblando su rodilla, pero que en realidad se pueden responder muy fácilmente con una única imagen del video, en la medida que esa imagen estuviera bien elegida. Entonces, si nosotros en verdad queremos video language understanding, pero en particular video understanding, nos interesa entender lo que está pasando en el video, y entender lo que está pasando en el video quizás debiera requerir un poco más que simplemente entender lo que está pasando en un cuadro del video. Serían conocimientos distintos. No por desmerecer la tarea de entender lo que está pasando en alguna imagen, que es lo que hace, por ejemplo, un modelo como Clip y lo que nos puede dar con bastantes buenos resultados justamente en este tipo de tareas, sino que lo que estamos diciendo acá es que quizás para la tarea de Video Language Understanding nos interesaría que el modelo de video efectivamente estuviera captando cosas que son exclusivas de video, que son más importantes. Y algo parecido se ha hecho en la tarea de Action Recognition, nosotros de nuevo enfocado en Video Language Understanding, en particular en Video Question Answering. En el pasado se ha hecho algo parecido con Action Recognition, donde se demostró, por ejemplo, que muchas veces se podía reconocer la acción que estaba ocurriendo simplemente con un único cuadro del video. Por ejemplo, es fácil imaginarse que se puede reconocer, ¿verdad?, que el deporte que se está haciendo es esquí, si es que hay nieve y hay esquís involucrados, y por lo mismo el modelo de video, estos modelos que en teoría usan, o sea, no en teoría, que en la práctica utilizan arquitecturas mucho más pesadas, como puede ser una convolución 3D o un transformer que está buscando relaciones entre cuadros, en realidad podrían ser reemplazados por cosas mucho más simples, como una convolución 2D, que simplemente está mirando cuadro a cuadro lo que ocurre en cada uno de ellos, y eso es suficiente para responder, por ejemplo, la actividad que está pasando es esquí porque hay personas esquiando, o la actividad que está pasando es boxeo porque hay un punching ball involucrado, ¿verdad? Pero si nosotros queremos entender justamente la actividad que está pasando, querríamos tener algún sentido de lo que es una actividad, de lo que es esta dinámica que define la actividad, ¿verdad? Quizás la dinámica que define la actividad de boxeo es justamente el movimiento que implica, ¿verdad?, pegarle al saco o la pelea con la otra persona, ¿verdad? No sé mucho de boxeo, pero el esquivar y el golpear serían las dinámicas que definen la actividad de boxeo, y no simplemente la presencia de un saco de arena o de unos guantes en alguno de los cuadros que nos sirvan para detectar eso. Entonces, volviendo a la promesa inicial, lo que nos interesa hacer en este trabajo es justamente identificar hasta qué punto se puede responder alguna de estas preguntas de Video Language Understanding a partir de un único cuadro, si es que ese cuadro se seleccionara bien. Entonces, para ponerlo en otros términos, lo que sale ahí a la izquierda, how well does image-centric understanding address video understanding? Básicamente lo que está diciendo es que nos interesa definir qué tan bien se puede responder, digamos, qué tan bien se puede encontrar este video language understanding, o sea, este video understanding usando simplemente semánticas a nivel de imagen, o sea, es semántica, digamos, conocimiento que se puede extraer a partir de una única imagen, que también podemos utilizar eso para responder cosas que deberán ser video understanding. Y eso lo queremos usar para destilar, digamos, para hacer el disentanglement, la subdivisión, si quieren, de las tareas que son respondibles simplemente con este image-centric understanding, que serían las azules, de las que en verdad requieren video level understanding, que serían las rojas. Con la noción de que dentro de estos datasets de video language understanding existen algún subconjunto de preguntas que serían las mostradas en azul en el diagrama a la derecha, este diagrama de Venn, que son, por ejemplo, reconocer escenas, ¿verdad? Por ejemplo, dónde está pasando la acción, nos basta con ver uno de los cuadros donde se vea la escena. Por ejemplo, puede ser en la montaña, y para eso no necesitamos tener un entendimiento muy avanzado del video y que requiera procesar entre muchos cuadros. Nos basta simplemente con encontrar un cuadro donde se ve la montaña. O de personas, ¿verdad? ¿Quiénes están involucrados? O reconocer también a las personas, y para lo mismo también no se requiere, tampoco se requiere para reconocer a las personas, digamos, el rastrear a las personas entre muchos cuadros, que podría ser una tarea de video, ni nada muy avanzado, basta simplemente con encontrar un cuadro entre las personas sean reconocibles para reconocerla.
Lo mismo objetos, basta con encontrar algún cuadro donde se vean los objetos para reconocer los objetos que están presentes. Y lo mismo actividades, hay una personita esquiando porque la diapositiva pasada mostraba que podemos reconocer que una actividad es esquí, sin necesariamente entrar a buscar la dinámica que define la actividad en el video, sino que más bien basta con reconocer, o sea, muchas veces al menos se puede reconocer la actividad que está pasando a partir de un único cuadro, si es que ese cuadro es representativo de la actividad. Pero también hay cosas que quedan fuera del Image Language Understanding, ¿verdad? Tenemos temporalidad, causalidad y cosas que son exclusivamente dinámicas, y digamos, este dinamismo muchas veces no se puede capturar en una única imagen. Tengo un par de ejemplos de cada una de estas, pero básicamente nuestro trabajo lo que va a hacer es que se va a enfocar en analizar esta pregunta de qué tan bien podemos address, ¿verdad? Qué tan bien podemos responder a las complejidades de la tarea de Video Understanding a partir únicamente de conocimiento que podamos extraer de imágenes. Entonces, antes de pasar a mis ejemplos para cada una de esas subtareas, quizás recuerdan a ustedes, al menos sé que muchos de los que llevan más tiempo en el laboratorio, estoy convencido, o sea, es imposible que Álvaro no se acuerde de este trabajo al menos. Por ejemplo, un trabajo previo donde enfocado en Visual Question Answering, de nuevo, esta tarea donde se responden preguntas a partir de imágenes. Ellos hicieron algún análisis donde lo que encontraron es que muchas veces se puede responder las preguntas de esta de nuevo, tarea donde se responden preguntas a partir de imágenes. Muchas veces esas preguntas se pueden responder solamente con el texto. Y esto es básicamente porque existe algún prior, donde las preguntas que se están haciendo son fácilmente respondibles sin ni siquiera revisar la imagen, dado que muchas veces, les pongo algunos ejemplos acá, si se está preguntando qué tiene puesto el perro, lo más probable es que tenga puesto un collar de perro, ¿verdad? Y entonces la respuesta a collar, correa, no sé cómo se dice en realidad, pero digamos el collar, el collar del perro es mucho más probable que aparezca a que aparezca un salvavidas. Y por lo mismo, el modelo a la hora de responder, a la hora de responder la chuntaba bastante bien a la respuesta sin ni siquiera ver la imagen, porque bastaba siempre con responder la cosa más probable. O también les pongo un ejemplo ahí, si el refrigerador está abierto, yes or no, estas son, y también el ejemplo de si la pregunta está en blanco o negro, también, o sea, blanco y negro o a color, también es otro buen ejemplo en el sentido de que incluso cuando no hay una respuesta, o sea, incluso cuando en el caso del perro bastaba con pensar cuál es la respuesta más probable, ¿verdad? Con conocimiento common sense previo. Pero en estos otros dos casos, en realidad, basta con pensar qué es lo más probable en el contexto del dataset en el que se están juntando. Entonces, si es que alguien está preguntando si el refrigerador está abierto, lo más probable es que estén preguntando eso porque el refrigerador está abierto. Quizás no se nos ocurriría a nosotros hacer esa pregunta si es que el refrigerador estuviera cerrado. Lo mismo si la foto está en blanco y negro o a color. Si ustedes como anotadores, Mechanical Turks, les pasan una imagen cualquiera, les dicen hagan una pregunta a partir de esta imagen, lo más probable es que hagan una pregunta acerca del contenido, excepto en el caso donde la imagen está en blanco y negro, y ahí sí se les va a ocurrir la pregunta si la imagen está en blanco y negro, pero no una pregunta que sea común, que se haga en imágenes a color. O sea, básicamente hay una serie de correlaciones que uno puede explotar si es que quiere responder estas preguntas. Y a la hora de los que hubo, digamos, lo que estaba pasando es que los modelos están aprendiendo a explotar estas correlaciones de lenguaje, que eran mucho más fáciles de encontrar que efectivamente entender la imagen. Entender la imagen es difícil, entender un video es más difícil, pero con modelos potentes de lenguaje, como lo que podría ser un BERT o cualquier otro modelo como los que uno ya, Carlos les puede decir mejor, ¿verdad? Pero cualquiera de estos modelos que uno tiene que estar preentrenados, que ya tienen este lenguaje preintegrado, es bastante fácil encontrar estas correlaciones para los modelos y así pueden hacer una especie de atajo que a nosotros no nos sirve porque no están aprendiendo lo que uno quiere, no están aprendiendo a hacer lo que uno querría, que es entender la imagen y responder la pregunta a partir de la imagen, pero que les funciona relativamente bien, al menos suficientemente bien, para responder bien a las preguntas del dataset, para disminuir su pérdida, y por lo mismo existe una especie de misalignment entre lo que uno quiere que aprenda y lo que el modelo está aprendiendo, pero mientras uno no identifique que
problema está ocurriendo mientras uno no cambie el dataset o cambie la arquitectura del modelo para forzar a que aprenda lo que uno quiera, el modelo va a seguir aprendiendo estas correlaciones que a nosotros no nos sirven. Y eso, ¿por qué no nos sirven? Bueno, porque eventualmente nos vamos a encontrar con preguntas como esta, donde la abajo en realidad, si la pregunta es ¿de qué está hecho el bigote? El modelo que jamás se va a haber encontrado, esto es probablemente la única imagen en todo el dataset, ¿verdad? Y está en el set de validación o de testing. La única imagen en todo el dataset donde el bigote está hecho de plátano, si el modelo no ha aprendido a analizar bien la imagen, si el modelo no ha aprendido ¿verdad? A utilizar la imagen para nada, entonces simplemente a responder quizás lo que es más probable a partir de texto, o lo que es más probable a partir de texto y algún condicionamiento básico que saca de la imagen sin verdaderamente entender lo que es un bigote o lo que o la forma en la que un bigote estaría configurado, un bigote falso, ¿verdad? Como lo que implicaría un bigote falso, lo que implicaría un plátano como bigote, que claramente es una pregunta muy difícil que quizás no esperaría que el modelo responda correctamente, pero que si el modelo efectivamente estuviera aprendiendo lo que uno quiere, quizás debería ser capaz de responder, pero si es que el modelo está simplemente explotando correlaciones de lenguaje o usando correlaciones de lenguaje más un conocimiento muy básico de la imagen, entonces se va a equivocar, pero para el preguntas de entrenamiento quizás sí le basta. ¿Qué hizo este trabajo que les comentaba? Bueno, lo que hicieron es que se preocuparon de balancear los datos. Entonces dijeron, dado que existen estas correlaciones, tratemos de eliminar esas correlaciones del set de entrenamiento. Y entonces lo que hicieron es que se dieron cuenta, por ejemplo, de que la respuesta más común en las preguntas del estilo de qué se está jugando en esta imagen, si la respuesta más común era tenis, entonces después le pasaron a los Mechanical Turks, ¿verdad? Personas, a anotadores pagados, esta interfaz donde le piden que encuentren imágenes de deportes que no sean tenis. Y así pueden encontrar, ¿verdad? Así quedan balanceadas las imágenes que son de tenis y las que no son de tenis, y después cuando el modelo se le pregunta esta imagen de qué juego se está jugando, sin usar la imagen, la probabilidad de estar dividida 50-50 entre tenis y no tenis, ¿verdad? Y así se podría seguir dividiendo para que quedaran balanceadas, por ejemplo, todas las distintas clases, quizás además de eso se podría incluir fútbol. Ahora el problema sigue siendo el que les mencionaba antes, quizás con esto ya no se puede usar solo la pregunta, pero quizás no se requiere un conocimiento muy avanzado de lo que está pasando en la imagen, si es que bastaría, por ejemplo, con un clasificador, o sea, con una red convolucional muy simple que esté buscando si es que hay pasto o no para distinguir entre esquí y fútbol, ¿verdad? Pero aún así esto ya es un avance en el sentido de que la red ya no puede simplemente usar el atajo del texto y las respuestas más probables, sino que al menos tiene que ahora estar mirando la imagen. Y es fácil imaginarse que en el límite, si es que todas las clases estuvieran balanceadas y las clases fueran difíciles de distinguir, el modelo tendría que efectivamente aprender a distinguir entre las clases mirando el contenido de las imágenes. Y eso es justamente lo que nosotros querríamos que el modelo aprendiera. Así que ahora volvamos a nuestra tarea, donde tenemos Video Language Understanding y nos interesa encontrar aquellas preguntas que efectivamente fuercen al modelo a aprender, así como antes, así como recién hablábamos de que con balancear el dataset estamos forzando el modelo a aprender a usar la imagen. Nosotros nos interesa encontrar aquellas preguntas que efectivamente fuerzan al modelo a tener estas nociones de video que incluyen temporalidad, causalidad y elementos de dinámica de actividades también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué significaría temporalidad? Bueno, hay una serie de preguntas que son del tipo before y after o presente when. Entonces, ¿qué estaba haciendo la señora antes de que el niño se cayera? Eso sería una pregunta temporal porque hay que encontrar el cuadro en principio donde el niño se cae para después mirar a la izquierda de eso en la línea temporal y encontrar lo que estaba haciendo la señora antes de. Y cómo reacciona la señora después de que el niño se caiga. Para eso hay que encontrar al niño cayéndose y mirar a la derecha en la línea temporal para encontrar qué está haciendo la señora mientras el niño se cae. Perdón, después de que el niño se cae. Y después la última pregunta es when, que es la pregunta de presente, y sería, hay que encontrar cuándo el niño se cae para ver lo que la señora está haciendo más o menos en ese tiempo. Entonces, las preguntas temporales, en particular la before y after,
nos muestran que para al menos este tipo de preguntas no se puede responder simplemente usando un único cuadro, sino que el modelo tendría que analizar al menos el cuadro donde el niño se está cayendo y un cuadro anterior en el caso de before, y simplemente el hecho de que hayan dos cuadros y que el modelo requiera esta información temporal de que el cuadro 1 está a la derecha del cuadro 2, eso ya implica un cierto conocimiento temporal, que es algo que nosotros querríamos que nuestros modelos de video aprendieran, ¿verdad? Después también hay preguntas causales. ¿Por qué estaba llorando el niño al final del video? Este sigue siendo el mismo video de recién, ¿verdad? El niño se cayó. Entonces la respuesta era porque se cayó. Y bueno, más allá también de la parte dinámica que implica el haberse caído, existe esta pregunta de por qué, que es fácil imaginarse cómo podría llegar a necesitar de múltiples cuadros, ¿verdad? ¿Por qué está llorando el niño? Bueno, porque su hermana chica le pegó hace un par de cuadros, entonces hay que identificar que las cosas que pasan, el niño está llorando porque algo pasó antes, ¿verdad? Entonces ya la pregunta causal tiene preintegrado, digamos, esa no es la palabra, pero incluye algún cierto conocimiento temporal del tipo before, donde hay que mirar a la izquierda del evento del que se está preguntando, del niño llorando, para encontrar la razón por la que podría haber pasado. Y también son preguntas interesantes, no solo desde la perspectiva de video, de temporalidad y cosas de ese estilo, sino que también hay que entender cuáles serían las cosas que quizás llevan a que o el niño esté llorando, podría ser que se cayó, que su hermana le pegó, etc. Y ahí hay muchas posibles razones. Y bueno, también aparte de las preguntas del tipo why, hay preguntas how, que son interesantes por las mismas razones y quizás no vale la pena explicar todos los ejemplos. Y por último también, este es un ejemplo de otro dataset, las anteriores vienen de NextQA. NextQA es un dataset donde se preocupan de que la mayoría de las preguntas en el dataset sean de tipo temporales o causales, entonces es una tarea, un dataset donde se enfocaron en que las preguntas fueran difíciles para un modelo que no fuera de video en principio. Pero también existe este otro dataset que no es de Video Language, sino que es Something V2, que varios de ustedes me imagino han visto, quizás algunos incluso han trabajado con él, que se enfoca en Activity Recognition, o sea, no tiene la componente lenguaje, pero también donde es muy importante tener este sentido de la dinámica de las acciones. Acabo de ver que hay algo en el chat. Porcentaje entre paréntesis. Imagino que se refieren a estos porcentajes de acá. Eso es simplemente de un artifact de cuando saqué el screenshot del paper, pero en el dataset NextQA, que como les decía, se enfocan se preocupan de que haya una gran proporción de las preguntas sean de tipo temporal o causales. 16% de las preguntas son del tipo previous next, 13% son del tipo present, ¿verdad? Y 36% de las preguntas son del tipo why, o sea, causales, why, y 12% son del tipo causal how. Y eso va a ser importante después porque con nuestro modelo que va a ser estrictamente atemporal, vamos a volver a este dataset donde la mayoría de las preguntas debieran requerir este entendimiento temporal para ver qué también nos va. Entonces, volviendo a los ejemplos acá de cosas dinámicas, para identificar esta actividad que es poner el control remoto blanco adentro de la caja de cartón, hay que analizar una serie de cuadros, ¿verdad? Porque si mirando solo uno es difícil identificar si es que la persona está metiendo el control adentro de la caja de cartón o lo está sacando. Entonces, como mínimo, se requiere un par de cuadros para ver si la acción va de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿verdad? O sea, si la acción si el movimiento del control va hacia adentro de la caja o desde adentro de la caja hacia afuera. Y entonces, nuevamente, esta tarea de acá, este tipo de preguntas pareciera requerir algún tipo de conocimiento temporal, algún modelamiento temporal en el video que fuerce al modelo a entender que algunas cosas pasan antes y otras después, porque sin ese antes y después es indistinguible meter un control dentro de la caja de sacarlo de la misma caja. Entonces, ahora volviendo a la diapositiva de antes, nuestro trabajo era justamente identificar, así como la tarea de BQA, el modelo, o sea, el paper que les mostraba antes como ejemplo, trataba de identificar qué tan bien simplemente el lenguaje podía responder a las preguntas de Visual Question Answering.
nuestro trabajo nos va a interesar analizar la pregunta de qué también podemos usar simplemente imágenes para llegar a video understanding. El problema es que no es tan fácil separar lo que es imagen de video como es mucho más fácil separar la modalidad de texto y la modalidad de imagen en un modelo de VQA, donde simplemente se puede pasar una nomás al modelo y ver qué también les va. Eso fácil comparado con la tarea relativamente más difícil que teníamos nosotros, que era teníamos que tratar de separar el conocimiento que se puede extraer de un video del conocimiento que se puede extraer de los cuadros por separado del video, sin hacer la combinación de los cuadros mismos. Entonces, como hablábamos antes, en realidad, cuando hablamos de dinámicas de imagen, lo que nos referimos es la dinámica de una única imagen en el video. Entonces, quizás lo que nos interesaría hacer es identificar qué también se puede responder esta pregunta del video a partir de una única imagen del video, si es que pudiéramos elegirla satisfactoriamente. Pero en el pasado, trabajos que han mencionado a Clip, por ejemplo, Clip por mencionarles algún ejemplo, algún modelo que sea bueno para imágenes, ¿verdad? Pero modelos que se han enfocado en utilizar modelos de imágenes, trabajos que se han enfocado, perdón, en utilizar modelos de imágenes para responder preguntas de video, han tenido que responder, ¿verdad?, esta pregunta de cómo separamos, cómo convertimos un modelo en imágenes, o sea, un video en una serie de imágenes, y lo que terminan haciendo muchas veces es o seleccionan un cuadro aleatoriamente del video y usan algún modelo de imágenes para extraer las features de ese cuadro de video y usan eso para responder, o quizás no aleatorio, pero eligen el primero, el del medio, el del final, alguna cosa de ese estilo. Y también otras veces lo que han hecho es que extraen las features de cada uno de los cuadros del video y después se hace un average pooling. Ahora, es fácil imaginarse que este average pooling o elegir un cuadro aleatoriamente en realidad no nos está mostrando qué tan bien podría este modelo de imágenes responder las preguntas de video, porque estamos eligiendo un cuadro aleatorio, deben haber muchos cuadros que son malos. De hecho, acá hay un ejemplo donde la pregunta era ¿qué está haciendo la persona? Algo de ese estilo. Y eso es un cachorrito que la persona tiene en la mano. Pero es inmediatamente claro a partir de esas 4 imágenes que les mostré que si es que uno tratara de hacer simplemente un average pooling encima de todos estos cuadros, estaríamos incluyendo los cuadros que son borrosos, como el segundo y el cuarto, donde simplemente porque es un video y hay motion blur cada vez que algo se mueve, los cuadros borrosos no están aportando nada. De hecho, lo único que van a hacer es que van a ocultar la información que efectivamente está presente en el primero y en el segundo cuadro, o sea, en el primero y en el tercer cuadro. Entonces, las cosas que se habían usado en el pasado, los Standard Image Centric Approaches, ¿verdad? Los approaches estándares que se habían utilizado para medir que también funcionaban estos modelos de imágenes en video, en realidad están subrepresentando, están mostrándonos más bien una cuota inferior de lo que pueden hacer estos modelos de imágenes, porque no están en realidad, no están usándose a todo su potencial, no están usándose en el cuadro que sería el correcto, o cuando se están usando en el cuadro que sería el correcto, también se está combinando eso con todos los cuadros que son incorrectos. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que nos interesa para poder de nuevo separar estas preguntas que son de video de las preguntas que simplemente se pueden responder con conocimiento que uno extrae a partir de una única imagen. Para poder separar estos dos tipos de preguntas, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que también, o sea, nuestra nueva pregunta es que también podemos responder estas preguntas de video a partir de los conocimientos que podamos extraer de una única imagen, sí, pero si esa imagen estuviera bien elegida, ya no va a ser aleatoria o la del medio, ni va a ser tampoco un average pooling, sino que vamos a tratar de encontrar un cuadro en el video que sea, de nuevo, bien elegido para que sea representativo efectivamente de qué también se puede responder esa pregunta del video a partir de modelos de imágenes. Entonces, quizás la primera pregunta es, ¿qué pasaría si tuviéramos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tuviéramos un oracle, un oráculo, algún conocimiento externo, digámosle, algún Dios, no tengo idea, alguna fuente de conocimiento externo, en este caso que utiliza la anotación que viene en el dataset? O sea, esto no es representativo del performance que el modelo tendría, pero ¿qué pasaría si tuviéramos una especie de oráculo que nos dijera cuál es el cuadro correcto?
lo que uno se encuentra es que para tareas del tipo MSRVTT-MC y How2QA, por ejemplo, si es que uno tuviera un oráculo que nos permitiera distinguir entre dos cuadros, simplemente nosotros elegimos dos cuadros aleatoriamente del video y le pedimos a un oráculo que nos diga cuál de los dos cuadros es el correcto, o es el más correcto. Si es que tuviéramos acceso a un oráculo de ese tipo, podríamos superar el estado del arte, que es la línea roja indicada ahí, en tareas como How2QA y NextQA, que es medio ridículo. Y después, si tuviéramos acceso a un oráculo como el que les mencionaba recién, que nos permitiera elegir un cuadro entre cuatro, o sea, de nuevo, eligiendo, si mostramos aleatoriamente 4 cuadros de un video y tuviéramos acceso a este oráculo que eligiera uno nomás, con eso le ganamos al estado del arte también en MSRVTT-MC y MSRVTT, y después si tuviéramos acceso al mismo oráculo que nos permitiera elegir el cuadro correcto entre 8, también podemos ganarle al estado del arte en Activity Netita y Demo. Entonces quizá algo que faltó explicar es qué está pasando en este diagrama. El eje X es cuántos cuadros estamos muestreando en el video. Entonces se están muestreando, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16. Se eligen aleatoriamente 16 cuadros en el video. Y después el oráculo va a elegir siempre uno de esos n cuadros, ¿verdad? Entonces el oráculo, si es que tenemos 16 cuadros, nos va a decir cuál de esos 16 es el que mejor nos sirve para responder a la pregunta. Y el accuracy, que es el eje Y, nos dice cuál es el accuracy al que llegamos, si es que se está ocupando el mejor cuadro para responder la pregunta de esos n. Entonces, si es que n es 1, estamos usando simplemente el cuadro que se muestra aleatoriamente. Eso es el mismo performance que elegir un cuadro aleatoriamente, que decíamos antes que era un bad bound, ¿verdad? Que era poco representativo del performance que efectivamente se podía obtener con semántica de imagen. Pero una vez que ya se tienen 16, lo que se está haciendo es que efectivamente tenemos suficientes cuadros como para identificar cada una de las partes del video, y podemos entonces, con acceso, ahora que tenemos este oráculo, podríamos elegir exactamente la parte del video a la que nos queremos concentrar para la pregunta, y teniendo ese cuadro que representa la parte correcta de la pregunta más la pregunta misma, se puede responder y llegar a accuracies que superan el estado del arte. El problema es que este oráculo no lo tenemos. Entonces lo que nosotros hacemos ahora, como siguiente paso, una vez que ya mostramos el proof of concept de que un oráculo serviría, es que vamos a entrenar nuestro modelo que llamamos un atemporal probe, que va a utilizar simplemente estas semánticas de imagen, ¿verdad? Nos interesa encontrar las preguntas que se pueden responder solo con conocimiento que se extrae a partir de una única imagen. Entonces vamos a usar modelos de imágenes, en particular vamos a usar CLIP, y vamos a usar CLIP congelado, o sea, sin hacer backpropagation, sin modificar esos pesos, y así vamos a poder entrenar nuestro modelo, que es este ATP, atemporal, que lo que va a hacer es que va a seleccionar alguno de los cuadros. Y esta selección es, después de este cuadro seleccionado, es lo que se pasa para la tarea final, que es esta tarea de responder la pregunta a partir de la imagen seleccionada, y se pasa sin modificar. Nuestro ATP no modifica el cuadro, sino que simplemente va a seleccionar alguno de los clip embeddings que vienen de los cuadros que se muestran aleatoriamente al principio. Entonces, quizás para mostrarlo un poco mejor, lo primero que tenemos es este sparse frame sample, que son los cuadros grises. Lo que vamos a hacer es que se van a seleccionar n cuadros del video, y luego vamos a simplemente pasar cada uno de estos por separado por un modelo como clip, y luego ATP, que es en verde, el cuadrado en verde a la izquierda, y que está mostrado un poco más claro a la derecha, lo que va a hacer es que va a, por ejemplo, usando un transformer, que resultó ser nuestro mejor modelo, va a seleccionar, o sea, simplemente va a asignar una probabilidad a cada uno de los cuadros, y después nosotros vamos a hacer un hard sample, vamos a seleccionar solo el cuadro que tiene la probabilidad más alta, y eso de ahí lo vamos a pasar a la tarea final de Video Language, que nos va a permitir entonces obtener una respuesta. Gracias, Jorge. Entonces, no tengo tiempo para seguir hablando del análisis que se hace de Video Language con ATP, pero sí puedo referirme a cómo usamos esto después para mejorar el dataset. Entonces, rápidamente, y esto fue sorprendente quizás, ahora menos sorprendente para ustedes porque les mostré los resultados del oráculo.
pero lo que vimos es que efectivamente podemos obtener estado del arte en quizás demasiadas de las tareas de Video Language, y no es algo que nosotros querríamos, porque nuestro modelo fue explícitamente diseñado para ser malo para cosas temporales, justamente porque estamos seleccionando un único cuadro. Nuestro modelo debería ser malo para responder preguntas temporales, ¿verdad? Para responder preguntas que son efectivamente video, porque nuestro modelo no puede modelar esa temporalidad. Entonces lo que nos encontramos es que el hecho de que nuestro modelo esté haciendo de que estos datasets puedan ser respondidos también simplemente con conocimiento que extraemos a partir de una imagen, en la medida de que esa imagen sea bien extraída, lo que nos está mostrando es que muchas de estas tareas en realidad contienen pocas o ninguna, en el caso de ahí, por ejemplo, MSRBT-TMC, pocas o ninguna o sea, pocas o ninguna de sus preguntas son efectivamente temporales. Pero incluso en datasets donde este NextQL que les mostraba antes, incluso en datasets donde la proporción de preguntas temporales debería ser mucho más alta, nos encontramos que nuestro modelo está básicamente a 1% del modelo que es estado del arte. El modelo que es estado del arte en este dataset, que de nuevo debería tener una mayor proporción de preguntas temporales y causales. Este modelo estado del arte es una red que hace convolución en grafos, ¿verdad? Entonces está analizando cada uno de los distintos cuadros del video, está buscando relaciones entre los cuadros y después hace convolución de grafos sobre todos los distintos cuadros para encontrar estas relaciones entre cuadros que le permitan encontrar por lo mismo dinámica, temporalidad, causalidad, etc. Pero nuestro modelo, en cambio, que con muy pocos parámetros lo que está haciendo es simplemente elegir un único cuadro en el video, se acerca muchísimo al modelo que es mucho más complejo. Y después, si nosotros hacemos el doble clic de qué está haciendo nuestro modelo, en realidad es muy simple. Si la pregunta es cómo se está moviendo la niña en el video, simplemente basta encontrar un cuadro de la niña moviéndose, o sea, de la niña en una bicicleta, y con eso ya podemos responder. Pero también este mismo video nos muestra que quizás si hiciéramos la selección del cuadro de la mitad, podríamos elegir el tercer cuadro de izquierda a derecha, y no se podría responder la pregunta porque habríamos elegido un cuadro con una pared. O quizás si hiciéramos el mean pooling, estaríamos mezclando la señal correcta, que es la niña andando en bicicleta, con señales que no son útiles, como lo que es el embedding de una pared, y que por lo mismo no nos permitirían responder correctamente. En cambio, si hay otras preguntas que requieren estas cosas que son más avanzadas, que son exclusivas de video, por ejemplo, en este video de acá, la persona está tocando un tambor moviendo la mano en círculo, entonces la respuesta correcta es roll the handle, pero nuestro modelo con un único cuadro no puede ver este movimiento de círculo, así que lo único que puede responder es que en el fondo ve un tambor, entonces responde que está pegándole con la mano, pero en realidad no. Así que, ¿qué podemos hacer ahora? Dado que tenemos nuestro modelo que distingue, o sea, que responde, que fue pensado para solo poder responder preguntas que son atemporales, lo que hacemos es que vamos a entrenar un ensamble de muchos de nuestros modelos para diferenciar entre las preguntas que son respondibles por nuestro modelo y las que no son respondibles por nuestro modelo. Y lo que nos encontramos es que en el subset de los datos de las preguntas que son difíciles, lo que nosotros llamamos el ATP hard, porque son preguntas que son difíciles para nuestro modelo ATP, justamente primero cualitativamente nos damos cuenta que efectivamente hay más preguntas que son efectivamente temporales, preguntas que son difíciles, pero después también entrenamos un modelo que sí es temporal, y nos da, que igual de básico que el que teníamos antes, pero que sí es temporal, y en ese subset de preguntas donde en teoría se requiere más temporalidad, nuestro modelo que es temporal le va mejor. O sea, efectivamente son preguntas que son más difíciles por este tema de temporalidad, ¿verdad? Sin temporalidad se obtiene básicamente random performance, que es 20%, pero al agregarle al modelo la capacidad para modelar cosas temporales, mejora muchísimo el rendimiento, y después con agregarle también features de motion, ¿verdad? O sea, lo que podría ser el movimiento, ¿verdad? Algún extractor de movimiento del video, se puede obtener un poco mejor rendimiento. Esta es una descripción de cómo funciona nuestro modelo temporal. Como les decía recién, agregamos temporalidad a nuestro modelo. Básicamente lo único que hacemos es que corremos nuestro modelo 4 veces en este caso, para cada uno de los 4 chunks del video, y después eso usamos para responder la pregunta final.
o sea, para obtener nuestra respuesta de la pregunta. O sea, es temporal en el sentido de que incluye más de un cuadro, pero nuevamente es muy básico. De hecho, si se fijan, todos los HTTPI están congelados. Y de hecho, obtenemos también estado del arte por un margen bastante significativo en este dataset que es, de nuevo, temporalidad, o sea, temporal y causal. Así que ahora para volver, esto es mi diapositiva de summary porque estoy justo en el tiempo. Lo primero que hicimos fue que nos interesaba analizar lo que era Video Language Understanding en los datasets que existían actualmente, y para eso diseñamos un modelo que es atemporal, que nos sorprendió que obtuviera resultados tan buenos, porque debería ser un modelo que era malo para cosas temporales. Entonces después la parte 2 es simplemente nosotros reconociendo que queremos que nuestro modelo atemporal sea malo para las preguntas que quieran ser temporales, encontrar este subset de preguntas que son difíciles para nuestro modelo, y después validar que efectivamente son difíciles porque son temporales. Y eso lo hacemos, uno, haciendo el análisis cualitativo, donde efectivamente encontramos que las preguntas son, de que hay más preguntas temporales en este subset, que es difícil para nuestro modelo. Y dos, también mejorando nuestro modelo para obtener un modelo que es un poco mejor, que efectivamente le va muy bien, al menos comparado con el estado del arte previo, en estas preguntas que son temporales. Y como contribución entonces a la comunidad tenemos esta herramienta que es ATP, que permite la construcción, al menos que permite encontrar estos sesgos en preguntas que deberían ser para video, estos sesgos que nos muestran que las preguntas efectivamente podrían ser respondidas con imágenes, quizás sin el video entero. Esa es la herramienta. Y dos, un subconjunto del dataset NextQA que efectivamente requiere de más conocimiento temporal del que tenía nuestro modelo atemporal ATP. Estoy en el tiempo, creo. Gracias por la atención. No sé si tienen preguntas, sé que hay muchas cosas que no dije. Álvaro, veo que hay una mano en alto. Muchas gracias, Cristóbal. Sí, para mantener un orden, levantando la mano, tanto presencial como online, para darle el pase. Álvaro. Ya. Hola Cristóbal, gracias por la presentación, estaba muy completa, muy histórica además, con respecto a lo que ha pasado en esta línea. Como diría en inglés, hay una cosa que bothers me de lo que presentaste, que es que de alguna manera como que continuamente repites que el hecho de que dado que solamente de una imagen no debería poder hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo con eso realmente. La razón es la siguiente, porque eso hablaría de que cuál es la probabilidad, si lo presentáramos en términos probabilísticos, cuál es la probabilidad de que esto pase lo que pase en el video, dado que yo vi una imagen, ¿cierto? Pero en este caso no es así. Lo correcto es cuál es la probabilidad de que pase algo en el video, dado que yo vi una imagen y que vi una chorrera de videos de entrenamiento. Entonces, eso cambia la cosa, porque de alguna manera el modelo puede decir, a ver, ¿cuál sería el video proxy que yo puedo obtener mirando esta imagen? No sé si me entiende, que es distinto, porque Sí. realmente en el video, en el modelo, está impreso. De hecho, si tú tienes un sesgo de movimientos en el video, en el set de entrenamiento, por ejemplo, en el set de entrenamiento, cada vez que aparece esta imagen, el niño se cae, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer el modelo es que, dada esa imagen que tú le estás mostrando, no va a juzgar por lo que está en esa imagen, sino que va a juzgar por lo que él vio en los videos de entrenamiento, que era que siempre el niño se caía y te va a decir que la acción es... Entonces, me da la impresión de que eso cambia un poco el escenario. No sé cuáles son tus thoughts acerca de eso. Sí, me salté todas las cosas que tuvimos que hacer para controlar justamente lo que el modelo está aprendiendo. Pero hay una serie de cosas que hacemos. En particular, la que responde a eso es que los únicos parámetros que el modelo puede aprender están en la selección del cuadro. Entonces no hay el modelo no puede aprender sesgos de lenguaje más allá de los que ya tiene Clip, que es el modelo base que estamos usando. Pero Clip tiene features, ¿no? Clip aprendió con video el lenguaje. No, Clip solo aprende con imágenes. Entonces Clip lo que aprende, Clip sí. Sí, Clip solo tiene imágenes. Entonces no puede, nuestro modelo no puede aprender en el fondo a pasar información de la componente que sí ve el video entero, que es este ATP, a la parte final. Salvo sesgos que hay en el video con respecto a las acciones.
Perdón, sesgos que hay en el dataset con respecto a las acciones. Y claro, pero estos sesgos no los puede aprender el módulo que responde, que es la parte amarilla, porque no hay parámetros en esa parte. ¿Sí? Y lo otro que hacemos también es que el modelo ATP mismo es uno de muy baja capacidad, por ejemplo, una única capa de transformer, una cosa de ese estilo, y dos también procesa los cuadros por separado. Entonces no tiene acceso a todos los cuadros. Esto para controlar también que no esté aprendiendo a... Que no pueda como reconstruir la secuencia temporal completa adentro, ¿verdad? Y con eso elegir el cuadro que le dé la respuesta correcta, pero que en el fondo que sí sea un proceso temporal interno que después... Te lo pregunto otra vez, solo aquí termino, es que de alguna manera el resultado que está obteniendo es contraintuitivo, ¿no? En Sí. el fondo, sé que hay una acción que necesita información temporal, ¿ya? Y yo veo solo un solo cuadro, es imposible que lo responda correctamente porque no sé cuál fue la dinámica de este video, ¿ya? Entonces, claramente hay algo raro acá, ¿ya? Porque al menos que sea magia, ¿no? Y en estas cosas no hay magia. Entonces, de alguna manera hay que explicar, no sé cuál es tu explicación al hecho de que lo puede hacer. Yo, de alguna manera, la pregunta que te hice iba por el hecho de que de alguna manera, en alguna parte de entrenamiento, esto puede estar viendo sesgos que ocurren en estos videos o puede estar viendo features que de alguna manera se alimentaron con video y la imagen cuando tú estás haciendo tu clasificación no depende de la imagen, sino que depende de todo lo que está en el training set. Porque eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Porque realmente cuando el modelo responde, está respondiendo con lo que ve en la imagen, pero también con todo lo que se fue usado para entrenar. Sí, Pero de alguna justamente, manera tiene que haber una explicación. entonces justamente nosotros entendemos que nuestro modelo es malo para las preguntas que son verdaderamente temporales. Lo que pasa es que los datasets de Video Language no tienen muchas de estas preguntas que son verdaderamente temporales. De hecho, incluso los que dicen tenerlas, como NextQA, donde tenemos una gran proporción de preguntas que son comillas causales y preguntas que son comillas temporales, la forma en la que ellos construyen el dataset, cuando se dividen las preguntas entre temporales y causales, etc., es que simplemente buscan palabras, keywords. Entonces, por ejemplo, ellos definen cualquier pregunta que tenga la palabra why como una pregunta causal. Y lo que nosotros tenemos en esta imagen de ejemplo, que es efectivamente una que existe en NextQA, lo que estamos mostrando con esta imagen es que la pregunta why did the person bend their knees, que estaría clasificada como una pregunta causal en NextQA, el dataset que contiene preguntas causales en teoría, efectivamente es muy fácil de responderlo simplemente con un único cuadro. Lo único que tenemos que hacer es encontrar un cuadro que no tenga mucho ruido y que sea representativo, donde en el fondo que hay que encontrar un cuadro donde una persona esté doblando las rodillas y con eso podemos responder. Entonces las preguntas causales no son verdaderamente causales. Y la segunda parte, por lo mismo, del paper es, como tú dices, nuestro modelo no era ser capaz de responder las preguntas que son causales. Entonces tratemos de encontrarla usando nuestro modelo. Y con eso obtenemos las preguntas las que nuestro modelo efectivamente es malo, la que funciona igual de bien que random. Y después hacemos la validación y, como tú dices, para esas preguntas que sí son temporales, /causales, lo que fuera, en nuestro modelo no funciona como uno esperaría. El problema como serían los datasets. Ahí está listo tu siguiente paper, no hacer un dataset bueno. Bueno, o sea, en este paper igual lo hicimos hasta cierto punto, ¿verdad? Porque usamos nuestro modelo para obtener este dataset que efectivamente es En su temporal. conjunto. Sí, este es un conjunto. Súper, Sí. gracias, Cristóbal. Sí, de nada. Caco. Cristian. No, yo no. Perdón, sí. Cristian tiene la mano levantada. Cristian tiene la mano levantada. Dale, gracias. Gracias por la charla. Trigger warning, yo no soy de computer vision. Pero, o sea, a ver si puedo formular esto de manera inteligible. Cuando el humano trata de hacer inferencia mismo, o sea, ponte tú, si tú me das una imagen, una simple imagen, yo te puedo decir si la persona se va a caer o no, ¿no es cierto? Y la razón por la cual puedo hacerlo es porque yo hago una simulación mental de lo que está pasando en la imagen. O sea, tengo una imagen y la tiro en un espacio temporal, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, estaba tratando de pensar si, con respecto, Álvaro dio una charla ayer con respecto al paper en el cual quieren
un input, después se proyecta en un knowledge base y puede hacer una inferencia de lo más probable de lo que está pasando en el input, ¿cierto? Entonces me estaba preguntando si no hay una posibilidad de juntar esas dos ideas, en el cual el knowledge base, en vez de ser simplemente imágenes, son videos cortos, ponte tú. No sé si me hago entender. Sí, que quizás a partir de una imagen tú tratarías de De hacer alucinar la secuencia que ocurriría. Exactamente. ¿Cuál es la más? Y entonces tú puedes sacar cuál es la más probable de las secuencias con respecto al input de lo que tú tienes. Bueno, yo diría que está medio implícito en nuestro modelo, pero está incluido en nuestro modelo. Las preguntas, por ejemplo, de ¿por qué se cayó el niño? Puede ser respondida si es que uno encuentra algún cuadro donde alguien lo está empujando, ¿verdad? Así es como nuestro modelo, que solo puede ver un único cuadro, respondería a la pregunta de por qué se cayó el niño. Basta con encontrar, todos los cuadros del video y rankearlos, que es lo que está haciendo nuestro modelo, está asignando un puntaje cada uno, de acuerdo a qué tan probable es que eso sea la causa de la caída del niño, por separado. Y esa causa internamente implica, o sea, si es que uno está viendo qué tan probable es que algo derive en un efecto, implica una especie de simulación, que en nuestro caso estamos haciendo como outsourcing de ese conocimiento a lo que viene ya integrado en Clip, que no tocamos. Pero hacerlo explícito podría ser una buena forma de mejorar el rendimiento humano. ¿Y eso te funcionaría, ponte tú, si en vez de estar esquiando sobre nieve, te estarías esquiando sobre pasto? Con esos esquí de rueda. Mientras que pienso que si tú tienes una simulación mental, sí lo vaya a poder extrapolar, por así decirlo. Entiendo lo que quizás, o sea, nuestro modelo hoy día base, el que estaría haciendo esta simulación, comillas, es Clip. Y Clip en realidad no tiene explícita ninguna simulación interna, pero ha visto suficiente en internet quizás para sí saber lo que es esquí en pasto. Y estamos contando un poco con eso. O sea, mi pregunta se cae dentro del concepto que intuitivamente me tinca que si trabajas con un modelo en el cual tienes simulación mental, vaya a poder sacar mucha más información de eso, ¿no es cierto? Ponte tú, voy a poder decir por qué se cayó la persona, como un credit assignment, por así decirlo, o sí, ese tipo de información. Bueno, pero no soy de computer vision, así que aquí paro. No, está bien. La respuesta igual son dos partes. La primera es la que te decía recién, donde nosotros en el fondo para estas preguntas de por qué, para las preguntas causales, lo que está haciendo el modelo, no sé si incluí un ejemplo de eso, pero tengo otros varios ejemplos después de mi última diapositiva. Para las preguntas causales, lo que va a hacer nuestro modelo es simplemente tratar de rankear según la probabilidad de que ese cuadro tenga el efecto que uno está preguntando en el video. No parece que no hay ninguna ahí. ¿Verdad? Entonces esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la respuesta es que para muchos modelos, especialmente de cosas del tipo robótica o de simulación, sí se modelan explícitamente fenómenos físicos, como podría ser, por ejemplo, una caída, un movimiento, algo de ese estilo. Y entonces el modelo efectivamente sí aprende a reconstruir la secuencia para paso futuro y quizás podría aprender lo que es la acción de deslizarse y tal que generalice desde el deslizarse, el esquiar en nieve, al deslizarse, esquiar en pasto. Ahora, por otro lado, aprender ese modelo de cero sería imposible para los recursos que tiene uno, especialmente para un modelo de video. Entonces, lo que es quizás más interesante en nuestro paper, y para ustedes también que están en Chile, es que con poca GPU y GPUs de poca capacidad, simplemente nos encontramos en un aspecto que es menor, ¿verdad? Pero que pareciera ser útil para la tarea de responder preguntas en video, que es identificar la parte del video que es relevante. Entonces, si nos enfocamos solo en encontrar la parte del video que es relevante, obtenemos una tarea que es mucho más simple, uno, de entrenar y dos, de resolver, que sí cabe en una GPU y que uno puede entonces con eso ganarle al estado del arte, que son modelos de transformers enormes que consideran todos los cuadros del video, que consideran también el texto, que son 16 capas de profundidad y de anchos que uno se esperaría, y obtener igual con eso, o sea, y ganarle a eso. Y te puedo, quizá, una pregunta súper naif.
¿entrenan algunas veces este tipo de modelo con Optic Flow? Cuando digo acá que el rendimiento del modelo mejora cuando uno agrega motion, es cuando agregamos. Sí, sí. Perfecto, gracias. Sí, no hay de qué. Entonces, de nuevo, esta diapositiva lo que está mostrando es que nuestro modelo por sí solo es random en este subset que es difícil. Si es que uno en realidad selecciona 4 cuadros de distintas partes del video, mejora el rendimiento de la parte temporal, porque ahora sí tiene acceso a las 4 distintas partes del video y 2 al orden en el que las cosas están pasando. Y después también hay todavía un subconjunto de las preguntas de nuestro subset que es hard, que no se puede responder solo con pocos cuadros bien elegidos, sino que además requieren algún sentido de flow, de movimiento entre los distintos cuadros, y eso nos permite subir otro N%. Cristóbal, ¿Sí? acá tenemos la última pregunta del laboratorio. ¿Ok? Hola, Cristóbal. Hola, buena. Buenas. Oye, mi pregunta es como si puedes explicar en la parte de arquitectura cómo se pasa de tener el embedding de clip a ¿Ya? poder responder la pregunta. ¿Cómo se hace el juego matemático ahí? Es exactamente lo que te esperaría. ¿Ya? O sea, salvo para el modelo temporal, pero para el modelo atemporal es exactamente lo que te esperarías, ¿verdad? Tenemos la pregunta, esto es multiple choice, eso significa el MC en MSRVTT-MC, y simplemente comparamos el embedding de la imagen con el embedding de la respuesta. Entonces, es multiple choice, es una pregunta, ¿verdad? Es como opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, y podemos hacer ese cruce. Pero después hay una segunda tarea que hacemos que es text to video retrieval. Entonces, que el objetivo es, dado una descripción de un video, encontrar el video que responde a eso. Y ahí lo que hacemos es que encontramos el cuadro representativo de cada video y después usamos el embedding de la descripción para encontrar cuál de todos los videos es el más parecido, comparando simplemente un cuadro del video con cada una de las descripciones. Ya, perfecto. Pero algo que quizás te puede interesar es que la respuesta por sí sola no nos da suficiente información muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, en esta pregunta de because they are skiing, quizás no es suficiente para responder la pregunta de why are they bending their knees. Entonces una cosa que hicimos es que usamos GPTJ para combinar la pregunta con la respuesta. Entonces convertimos la combinación, la tupla pregunta-respuesta, why did the person bend their knees because they are skiing, en una respuesta completa que es the person bends their knees because they are skiing. Y esa es la respuesta después que usamos para comparar eso al embedding del cuadro elegido. Ya, perfecto. Sí. Ya. Ahora, finalmente eso nos dio mucho mejores resultados. De hecho, en algunas tareas dio peor, entonces está relegado al material suplementario, pero también es algo que hicimos, que te puede interesar. Ya, bueno. Y en el caso que usan 4 frames, entonces algo parecido, solo que hacen una ponderación de eso, ¿no? Pero la ponderación no puede ser simplemente un promedio, ¿verdad? Por lo que decíamos antes, que el promedio está ocultando muchas cosas. Entonces ahí el modelo, el Temporal Reasoning Model, efectivamente da, para cada una de las preguntas, o sea, lo corremos 4 veces, es que son 4 respuestas. Para cada respuesta da un puntaje. Y después elegimos la respuesta con máximo puntaje. Pero vemos las respuestas por separado y vemos los cuadros por separado. Y mi última pregunta, respecto a ese, es que entonces tú repartí el video en 4 partes, ¿cierto? En chunks, sí. O sea, me imagino que eligieron eso para que fuera lo más simple posible para ver si el data set era bueno. Pero si tú eligieras justamente los 4 frames más relevantes en vez de cortarlo 4 veces, ¿probaron qué tanto mejoraría eso? Es que lo que pasa es que estamos eligiendo, los frames se rankean por separado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si es que hay 2 cuadros donde la persona está esquiando al principio del video? Esos 2 van a tener el puntaje más alto. Vaya a estar seleccionando 2 veces básicamente el mismo cuadro. Ah, ya entiendo. Claro. Sí. Claro. Pero si se condicionara para saber cómo responder preguntas, quizás podría aprender a que seleccionar 2 iguales no le sirven en algunos casos o algo así, ¿o no? Claro, entonces en este caso el ATP está congelado, pero quizás lo que podríamos haber hecho es entrenar ATP1 y ATP2, donde ATP1 selecciona un cuadro y ATP2 selecciona otro cuadro. Ahora uno querría que ATP2 estuviera informado de cuál cuadro eligió ATP1, claro, ¿verdad? Entonces, de hecho, un trabajo en el que estuve trabajando un par de meses, pero que nunca logré tener buenos resultados. Si alguien se motiva ya y quiere trabajarlo conmigo por su cuenta, bienvenido sea.
Es, para los que me conocen quizás hace más tiempo, yo he trabajado mucho con Adaptive Computation. Entonces la siguiente pregunta que era natural para mí preguntarme después de esto era ¿cuántos cuadros necesito para responder las preguntas? Porque hay algunas que se pueden responder con uno, esas son las atemporales, y hay algunas que requieren más de uno, esas son las temporales. Pero ¿habrá alguna que requiera 3? Pareciera que se requieren 2 para muchas de las preguntas causales, pero pueden haber preguntas que requieren 3, etc. Entonces ahí justamente lo que hice es un modelo tipo recurrente, donde por cada paso de la red recurrente se seleccionaba un cuadro y después condicionado en ese cuadro que ya hemos elegido, tratamos de elegir el siguiente y después el siguiente y el siguiente. El problema de eso es que resultó ser muy difícil de entrenar, al punto donde nunca fue mejor que simplemente elegir un único cuadro. O que elegir 2 cuadros, ¿verdad? Uno puede hacer el producto cruz de todas las posibles combinaciones de 2 cuadros y elegir la mejor combinación de 2 cuadros del video, Ya. ¿verdad? Pero Y Iván, eso funciona mejor que primero elegir un cuadro y después elegir otro cuadro. o sea, ahí hiciste como un DACT, pero con DACT se llama el modelo, ¿no? Sí, Pero con imágenes. sí, Ya. donde se elige un cuadro a la vez, ¿verdad? Pero sin usando ATP para elegir la imagen, ¿no? Usando ATP, claro, usáis ATP en la primera iteración y después usáis ATP en la segunda iteración y después en la tercera y después esto se Ah, corre perfecto. en iteraciones, Ya. donde n es un número variable. Suena como que debería funcionar. O sea, podría funcionar. Podría, pero el problema es que esta selección, como es discreta, ¿Ya? es ruidosa. Porque no es diferenciable en la selección discreta. Ah, Entonces, y DAC mismo también cuesta de repente como masajearlo para que converja algo que tiene sentido. ya, perfecto. Probablemente Sí. después te pregunte más cosas por privado. No, feliz de seguir trabajando en esto, solo que me salió otro proyecto que es el que estoy trabajando ahora y un tercer proyecto que es el que estoy trabajando ahora también. Así que quedó relegado para después. Pero si es Ya. que convencí a alguien de que efectivamente vale la pena preguntarse cuántos cuadros se requieren y quieren trabajar en algo así, feliz de que me contacten o para que yo les pase como código o para hacerlo quizás juntos. Ya, perfecto. Gracias. Sí. Ah, y bacán el trabajo. Gracias. Ya, Cristóbal, Jorge, te damos las gracias nuevamente. Muy buen trabajo. Y te deseamos todo el éxito en Stanford, porque te vaya súper bien. 1.000.000 de No sé si quieres gracias. decir algunas palabras finales para la gente acá del IALAB. No sé mucho qué decirles, en realidad me sorprendió la cantidad de trabajos excelentes que están saliendo ahora, no que no hayan salido antes, pero trabajos que están yendo a CVPR, a SSB, a todo tipo de laboratorio, así que orgullosísimo de dónde está el IALAB hoy día, también muy feliz de ver que finalmente está saliendo esto del CENIA, en el que me tocó trabajar, justo me tocó trabajar en la propuesta antes de irme al doctorado. Yo ahí estuve traduciendo, creo que me tocó traducir como 60 páginas, algo de ese estilo. Así que qué bueno que haya resultado también. Me hace muy feliz que estén todos acá y que todo esté funcionando. Así que vengan a verme los que quieran, yo feliz, colaboremos. Me interesa mucho mantener abierto el canal de comunicación Chile-Stanford, que se puedan venir para acá a trabajar alumnos o que salgan colaboraciones ahí de altísimo nivel, seguir mejorando esta situación de Chile en inteligencia artificial. Ya pues, muchas gracias por todo y nos estamos viendo. Chao a todos. Saludos. Saludos. Gracias.